Y vamos a seguir con nuestro tema de la carta a los romanos. Y quiero terminar con la primera parte de la carta a los romanos, que es importante, ¿no es cierto? Si vamos a dar todo lo que es carta a los romanos, obviamente vamos a estar como 2 años, ¿no es cierto?, predicando versículo por versículo. De hecho que se hace un resumen, una sinopsis de cada tema que se está tocando. Y obviamente tenemos varios temas que tocar. Entonces hacemos una sinopsis, reducimos todo eso, ¿no es cierto? Resumimos todo eso para que ustedes puedan entender lo básico, y de esta manera, al entender lo básico, uno puede extenderse más, profundizar más. Esto es muy importante porque el libro o la carta a los romanos obviamente revolucionó el mundo antiguo y sigue revolucionando hasta el día de hoy. De hecho que no se toma quizás con la veracidad que se tendría que tomar, pero es por eso que me veo en la obligación de querer enseñar lo que significa y los fundamentos de la carta a los romanos. Bueno, la carta a los romanos es inspirada por el Espíritu Santo. El autor fue Pablo, pero no fue Pablo el que escribió la carta a los romanos. Inspirada por el Espíritu Santo, el autor fue Pablo, pero no fue escrita por Pablo, sino por un escriba, un ayudante de Pablo, un secretario, Tercio se llamaba. Y ahí podemos ver algo en la Biblia para que vayan, esto es para que tengan en cuenta, ¿no es cierto? Porque de repente no tenemos en cuenta muchos pormenores, ¿no es cierto? Pero es importante. ¿Qué dice? Dice: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Amén. Entonces, fue Tercio, y obviamente fue inspirado por el Espíritu Santo, fue dictada por Pablo, ¿no es cierto? Porque Pablo interpretó, escuche, cuando hay algo que nosotros tenemos que entender en esto, cuando hay inspiración de parte del Señor, nosotros empezamos a interpretarla. Hay inspiración, pero nosotros la tenemos que interpretar. ¿Cómo la interpretamos? Obviamente con lo que hemos aprendido de parte del Señor, de parte de la Escritura. Empezamos a hilvanar versículos bíblicos que nos ayudan a comprender el tema que es inspirado por el Señor. Y así, de esta manera, nosotros empezamos a tratar lo que es una carta inspirada por el Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Entendieron esa parte? Entonces, es obvio que Tercio, obviamente, no fue inspirado por el Espíritu Santo, pero hizo su parte. La parte de él fue escribir, por muchas razones, una de las cuales, ¿no es cierto?, era la enfermedad que Pablo tenía en sus ojos. Y obviamente esto, como en aquel entonces no había anteojos, obviamente tenemos que comprender, vayamos hace 2000 años atrás, las cosas eran muy primitivas, no había anteojos. Entonces, él se tenía que, no había gotita para los ojos, ¿no? Saber qué es lo que se ponían en los ojos, pero de hecho que necesitaba la ayuda de un doctor, y lo tenía a Lucas, que estaba continuamente con él, viendo, ayudándole. Aparte ya era viejito y necesitaba algunas ayudas, como todo viejo, eso se lo digo por experiencia. Muy bien. Hagamos un repaso para refrescar nuestra memoria en esta mañana. La carta a los romanos se divide en 3 partes, y títulos y subtítulos, ¿no es cierto? Si vamos a profundizar tenemos muchas cosas, pero bueno, vamos a refrescar nuestra memoria. Muy bien, del capítulo 1 al capítulo 8 tenemos doctrinal, del capítulo 9 al capítulo 11 tenemos dispensacional, del capítulo 12 hasta el capítulo 16 de orden práctico. ¿De qué te sirve eso? Yo quería escuchar algo. Atendé un poco, porque esto tiene que ver mucho con tu vida espiritual y tiene que ver mucho con el cristianismo. Entonces, ¿es importante? Claro que sí. Bueno, vamos a empezar con doctrinales. La doctrina de la justificación. La mayoría sabe que es la doctrina de la justificación, pero en su amplio aspecto es tremendo. Sin la doctrina de la justificación,
nadie tendría acceso a las promesas de Dios. Nadie tendría acceso a las promesas de Dios. Primer punto. Ni vos ni nadie, absolutamente nadie. Entonces tenemos que comprender ese punto. Para esto tenemos que ver el capítulo 8 de Romanos. Y viste que ya salte, boom, al capítulo 8. Pero creo que si ustedes hacen una exposición bíblica en sus casas van a darse cuenta de muchas cosas. Léanlo, medítenlo, no solamente el capítulo 8, sino desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8. Estudienlo, son 8 capítulos, no es, son 8 capítulos, sí, 8 capítulos no es mucho. Ese en un ratito lo van a leer todo. Muy bien. Ahora, vamos a empezar con el versículo 17. Romanos capítulo 8, versículo 17. Sí, hijo, también heredero de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ok. Hijo de Dios. Es un privilegio que solamente se obtiene a través de la obra de Cristo. No es otra manera, no hay otra manera. Es a través de la obra de Cristo. En forma individual hemos aceptado a Cristo como Señor, Rey y Salvador de nuestras vidas. Eso lo sabemos todo. Y hacemos las paces con Dios a través del arrepentimiento. Hacemos las paces con Dios a través del arrepentimiento. Es por eso que necesitamos arrepentirnos. Es por eso que el Espíritu Santo compunge nuestro corazón, afecta, toca nuestro corazón y nos arrepentimos de nuestra vieja vida pasada, y el Señor hace automáticamente, lo tira en el fondo de la mar, según Malaquías, habla de eso, Miqueas, y es obvio que nuestra vida vieja, nuestra vieja vida pasada es olvidada por Dios, pero empieza una cuenta nueva. De eso no nos recordamos ningún cristiano. Entonces debemos entender. Es por eso que también se hace la acción de gracias. La acción de gracias no es una representación. La Santa Cena no es solamente una representación, sino es empezar de nuevo. Entonces yo me pongo a cuenta con el Señor. Y en la antigüedad, la iglesia primitiva lo hacía una vez por semana. Nosotros lo hacemos una vez por mes. En realidad tendría que hacerse una vez por semana. Pero por una cuestión de organización y todas esas cosas, obviamente lo hacemos una vez por mes. Pero una vez por mes nosotros tenemos que arreglar nuestras cuentas con el Señor. Todo lo que somos, pero ahí nos ponemos en paz con Dios. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Perfecto. Entonces, a través del arrepentimiento tenemos paz con el Señor. De ahí pasamos a ser hijos de Dios. Dijimos, aceptamos a Cristo como Señor, Rey y Salvador de nuestra vida. Hacemos la paz con el Señor a través del arrepentimiento de nuestra vida vieja pasada, ¿no es cierto? Empezamos una nueva vida con el Señor y obviamente eso te tiene que corregir. No hay un cambio instantáneo, no existe una conversión instantánea. El que te dijo eso es un mentiroso, no existe. Entonces, pero vamos evolucionando día a día a través de la fe, empezamos a practicar la fe, porque la fe es como si fuera un músculo. Cuanto más lo pones en marcha, más fuerte te pones y obviamente más ejercer la fe. Entonces, el cristiano no puede estar de balde, el cristiano tiene que hacer algo, el cristiano tiene que moverse, el cristiano tiene que activar, el cristiano tiene que levantarse, el cristiano tiene que empezar a caminar en el Señor. Y obviamente esto nos ayuda a desarrollar la fe. Y de esta manera nosotros empezamos a ser justificados. Porque la justificación, tenemos la primera parte de la justificación, nos habla precisamente de la salvación. Jesucristo murió en la cruz, yo voy a la cruz, me arrepiento de mis pecados, me hago la paz con el Señor y Él me justifica a través de su sangre. Entonces yo tengo acceso a través de su sangre. Por eso es que el autor de la carta a Romanos, en el capítulo 4, versículo 16, dice, en el versículo 15, dice, no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, sino uno que padeció conforme a nuestras semejanzas, pero sin pecado. Y obviamente esto quiere decir, ¿no es cierto?, que cuando nosotros vamos al Señor, obviamente Él se compadece, y al compadecerse nosotros recibimos el perdón del pecado, pero ahora tenemos que empezar a caminar por la fe. Porque no es tan fácil como muchos dicen. Es fácil y no es fácil. Es fácil para aquel que tiene interés en el mundo espiritual.
es difícil para aquel que todavía quiere seguir caminando en la carne. Entonces es decisión nuestra. Ahí empieza, ¿no es cierto?, a tener un conflicto interno. El conflicto interno que vos tenés es precisamente la lucha que entre querer hacer la voluntad de Dios y querer hacer tu propia voluntad. Perfecto. Entonces ahí recibimos el perdón de pecados y pasamos a ser hijos de Dios, ¿no es cierto? Esto se llama la doctrina de justificación. Dice en Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Qué hermoso versículo lindo. Dios no solamente nos adopta como hijos suyos, sí, nos adopta porque Él mismo nos destituyó. Ya no sos más mi hijo. Así dijo Dios. Fuimos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Según Romanos capítulo 3, versículo 23, nos habla precisamente de eso. Pero a través de Cristo nosotros somos adoptados. Y usted se preguntará, ¿qué es esto? ¿Chicle y limonada? ¿Cuál es el tema acá? El tema acá es que vos tenés que decidir ser hijo de Dios o ser hijo de Adán. ¿Ok? Entonces es decisión tuya. Dios te va a elegir. Ok. Entonces, pasamos a ser hijos adoptados a través de Cristo, sino que solamente podamos entender que no solamente pasamos a ser hijos adoptados, sino que también recibimos las promesas a través de Cristo, la gloria de Dios a través de Cristo. Pero acá hay una cláusula. Acá hay una cláusula. ¿Qué es una cláusula? Una cláusula en un contrato es la aclaración del tema. Pero ahí viene la cláusula. Entonces, en Romanos, volvamos, Romanos capítulo 8, versículo 17, y la mitad del versículo dice, si es que padecemos juntamente con Él. Si es que padecemos juntamente con Él. Yo quiero explicar esto. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, expliquemos este texto. No se refiere simplemente al sufrimiento, sino al sufrimiento con Él, con Él. Esto nos habla a las claras de que es el sufrimiento a través de la cruz. A través de la cruz. Porque muchos se preguntarán, ¿para qué sirve la cruz? Bueno, me pongo un collarcito acá y tengo una cruz aquí. Qué lindo, qué bonito, qué hermoso. Una decoración. No. Tiene su significado. Así como en todo el Antiguo Testamento, obviamente vemos el estudio de la tipología. Hay muchas tipologías ahí. También en el Nuevo Testamento la cruz es una tipología de la obra de Cristo. Muy bien, entonces, acá nos habla precisamente de ir a la cruz. Y no es tan fácil como muchos piensan. Bueno, dibujo una cruz y ya me voy a la cruz. No. Acá no se trata de eso. Se trata de morir al yo, de morir al orgullo, de morir a la vanidad, de morir todo lo que representa la carne. Ahí tenés que morir. Esto no es legalismo, esto es Biblia. ¿Ok? Quiero que entiendan eso. Entonces, es obvio que nos habla de eso. ¿Para qué? Para que también nosotros seamos glorificados juntamente con Él. Si no vamos a la cruz, no vamos a ser glorificados. Si no somos glorificados, no somos hijos de Dios. Si no somos hijos de Dios, obviamente las promesas del Padre no vienen a nosotros. Y eso es lo que muchos tratan de engañar. Pasan por encima de estos factores y obviamente te prometen cosas que ellos prometen, pero que Dios no promete. Busquemos en la Biblia las promesas de Dios y obviamente ya van a ser promesas de Dios y no promesas de hombre. A esto es lo que se refería Pedro cuando dijo que no es de interpretación privada. Por supuesto, claro. Yo no me puedo comprometer por Dios. Ahora, es como querer obligarlo a Dios a que haga algo. Yo declaro, yo afirmo, yo qué, cállate la boca, vos no sos nada.
Si no fuera por Jesucristo, no sos nada. Si no fuera por la obra de Cristo, no serías hijo de Dios. Si no fuera por el arrepentimiento, no tendrías paz con Dios. Entonces el cristiano hoy en día se tiene que lavar la cabeza 20.000 veces con la Biblia para que le quede grabado las promesas del Señor y para que vea que de repente no es que es tan difícil. No es tan difícil. El tema es que nosotros empezamos a disciplinarnos nosotros mismos, empezamos a ejercer, empezamos a practicar y obviamente nos damos cuenta que la ayuda del Espíritu Santo, Él está precisamente para darte una mano y decirte, bueno, mira, pese a que todo el esfuerzo que vos le pongas, obviamente voy a tratar como un exoesqueleto, ¿no es cierto?, de darte fuerza. ¿Entendieron esa parte? Ok. Él ha sido glorificado y nosotros también seremos glorificados. Todos podemos hecho posible a través de la cruz. Todo esto fue posible a través de la cruz. El sufrimiento de ir a la cruz y hacer morir al viejo hombre, Esto es bíblico. Biblia. Usemos la Biblia, por favor. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 6, versículo 16, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cada vez que vamos a la cruz, ¿qué hacemos? El cuerpo de pecado destruido. Cada vez que vamos a la cruz, ¿vamos a cometer errores? Sí. ¿Vamos a meter la pata? Sí. Claro que sí. ¿No es cierto? No somos perfectos, pero vamos a la cruz. No, yo ya no fui a la cruz hoy. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí está. Entonces voy a la cruz. Cuando voy a la cruz, mi vida espiritual es corregida por el Espíritu Santo. Esa es la labor del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo de a poco va a ir eliminando al viejo hombre para darle lugar al nuevo hombre que según la naturaleza de Cristo. Amén. Y las bendiciones de Dios que viene a colación de esa naturaleza como hijos de Dios. ¿Entienden eso? Qué interesante es. Bueno, y acá tenemos la referencia, Colosenses capítulo 3, versículo 9, Efesios capítulo 4, versículo 22, para aquellos que quieren estudiar más y profundizar en las Escrituras. La cruz es el elemento que Cristo usó para salvación. Entonces, cuando nosotros hablamos de la cruz y salvación en términos de alma, salvación en términos de sanidad, salvación en términos de prosperidad, esto nos habla de una salvación completa e íntegra, ¿no es cierto? Y obviamente, si nosotros no pasamos por las primeras etapas, las segundas no las podemos realizar. Es como todo, es lógico. Ahora, los resultados de la cruz son tremendamente grandes. Quizás a muchos no les dé importancia, pero es tremendamente grande, porque encierra todas las promesas de Dios para sus hijos. Si no pasamos por ¿la cruz qué es? La cruz es la puerta estrecha, la cruz es el camino angosto. Amén. Entonces entienda, la cruz es la puerta que vio Juan en la isla de Patmos. Vio una puerta abierta, una ventana abierta en los cielos. Esa ventana todavía sigue estando abierta. Esa ventana se llama gracia, que es a través de la cruz. A través de la cruz. La cruz entonces es el elemento que trajo la gracia, el indulto de Dios, para que nosotros a través de ponernos a cuenta con el Señor, arrepentirnos de nuestra vida vieja pasada, obviamente recibimos, ¿no es cierto?, el perdón del pecado porque estamos con el Señor. ¿Entendió eso? Pues si no, se lo repito de vuelta. Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no es comparable, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Con este versículo sacamos un libro. Bueno, el apóstol habla acerca de las bendiciones de ser hijo de Dios y de la importancia de andar en el Espíritu
y no andar en la carne. Esto nos habla del capítulo 1 hasta el capítulo 8. Es innegable, léalo. También destaca la promesa de la vida eterna y la decisión futura y la liberación de la creación. ¿Qué es esto? Mundo nuevo, tierra nueva, cielo nuevo. ¿Nos promete eso la Biblia? Sí que nos promete. El milenio se trata de eso. Va a haber una destrucción demográfica tremenda en la tierra, un cambio en la naturaleza tan grande, ¿no es cierto? Según la Biblia, en Apocalipsis nos habla que las islas van a estar totalmente cubiertas de agua. Escuche, va a ser algo tremendo, Los polos terrestres van a estar en una variación. Escuche, cualquiera que sabe un poquito de electricidad se da cuenta. Cuando una masa que es dura, como el hierro, gira alrededor de una masa más blanda, ¿no es cierto?, produce una electroimantación. Esto es lo que genera el polo norte y el polo sur. Y cuando la masa terrestre empieza a tener o a disminuir la velocidad, los polos se vuelven locos. Entonces imagínense lo que va a suceder. Aparte que la Biblia nos habla precisamente en Isaías que el sol va a tener 7 veces su tamaño, así que imagínense, ¿no es cierto?, las explosiones solares. Cuando una estrella se consume la mitad de su hidrógeno, empieza a expandirse, y al expandirse va largando masas solares, atmósfera solar, y esto, al tener al debilitarse ese núcleo terrestre, la aerosfera, que es lo que nos protege de los rayos del sol, se va debilitando, y de esta manera el magma terrestre, que es la parte donde empieza a erupcionar y salen los volcanes con la lava, es la parte esa que se mueve debajo de la capa terrestre, empieza a moverse mucho más rápidos, y las capas se van interponiendo a tal punto que empieza a haber grandes terremotos. Pero no estoy hablando de terremotos chiquititos, estoy hablando de terremotos de 6 en la escala de Richter, estoy hablando de 10.5, 12. Eso va a ser temblada, va a ser una licuadora la tierra. Bueno, pero no quiero hablar del tema de la escatología, pero quiero que se den cuenta hasta qué punto, ¿no es cierto?, el Señor, después de que venga, después del arrebatamiento de la iglesia, nosotros vamos a estar 7 años ahí, el Señor va a derramar 7 años su juicio acá, juicio de los tazones, juicio de la trompeta, juicio de los sellos, va sobre la tierra, y después de eso, ¿no es cierto?, aparece Jesucristo en la guerra del Magedón, ¿no?, en el valle de Megido, ¿no? Y bueno, y ahí, después de esa guerra, que va a durar aproximadamente unos 40 días, se van a estar juntando durante 7 meses los cadáveres y las armas, ¿no es cierto?, y se va a limpiar la tierra, y ahí se establece el milenio. Y en el milenio va a haber una transformación tan grande en la tierra, tan tremenda, que obviamente nosotros vamos a empezar a trabajar en ella y vamos a ayudar a los sobrevivientes de la Tercera y Cuarta Guerra Mundial. ¿Ok? Bien. Hasta ahí vamos a dejar, porque si no me voy del tema. Muy bien. También esta promesa de la vida eterna y la redención futura para la creación. En
elegí un pasaje bíblico para hablar un poco del tema. En Job capítulo 36, versículo 15, al pobre librarás de su pobreza y en la aflicción despertarás su oído. Yo no sé usted, pero en las aflicciones más grandes, en las luchas más grandes, Dios me habló con más detalle. ¿Por qué será? ¿Tenemos que pasar por una lucha tremenda para que Dios nos hable? ¿Para que nos despertemos? ¿O será que de repente en ese momento ahora le pongo más atención a Dios? Antes no le ponía tanta atención porque estaba todo bien, la ladera estaba llena, estaba todo pipí, cucú, perfecto, genial. ¿Para qué le voy a dar tanta importancia a Dios, no es cierto? Si está todo bien. Mala costumbre. Eso es por causa de la naturaleza que tiene el hombre. Mala costumbre. Entonces, es obvio, por lo menos yo considero que las aflicciones sirven como el sacudón. Despertate, dale, despertate, ya. Y te guste o no te guste, va a ser así. Y si de repente, bueno, no te gusta, bueno, la Biblia enseña eso. No te enojes conmigo, enojate con Dios. Dale más importancia a tu vida espiritual. Eso es lo que Dios quiere decir. Dale más importancia. ¿Quién te va a llevar al cielo? No sos vos, es Dios. Y tu relación con Dios a través de Cristo. No porque seas cristiano, muchos cristianos se van a quedar. Se van a quedar. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos pastores, ¿no es cierto?, no le enseñan como corresponde. Ahora, yo te doy a elegir. Si te gusta o no te gusta, es problema tuyo. Si querés seguir, seguí. Y si no querés seguir, no sigas. Es problema tuyo. Pero la verdad se tiene que hablar. Y esa es la gran diferencia. Es por eso que nosotros no somos tan populares. Muy bien, ni tampoco quiero popularidad. ¿Para qué? Esto es lo que enseña Pablo. Seguimos en Romanos capítulo 13, versículo 11. Y esto conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño. ¿Por qué? Ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Eso es cierto. Porque a medida que va avanzando el tiempo, se acerca más el tiempo del Señor. Yo no lo sé. Pero por lo que yo puedo ver, estamos muy cerca de la venida de Cristo. Conociendo la verdad y el cumplimiento profético, todavía hay personas que todavía están dormidas. Es hora de levantarnos, arreglar nuestras lámparas. Y quiero explicar un poco eso. En Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13, no lo voy a leer para que no se extienda tanto esto. Tenemos la Santa Cena. Entonces, ahí podemos leer, podemos ver la parábola de las vírgenes. 10 vírgenes. 10 vírgenes. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Dice que habían 5 sensatas y 5 insensatas. Insensata quiere decir que no piensan. Tienen una fe alocada. Alocada. Yo decreto, lo que sale de mi boca es, ay Dios, bueno, mejor me callo la boca. Entonces, dice, era el tiempo en el cual todas fueron zamarreadas, todas, las 10, fueron zamarreadas y todas se despertaron. Sabemos el tiempo, el momento, pero muchas no arreglan sus lámparas. ¿Qué significa arreglar sus lámparas?
La lámpara nos habla precisamente de la conciencia de la persona, que tiene que ser iluminada, que está a oscuras, que no puede ver con claridad. Eso significa. Pero que a través de la luz de la Biblia y los acontecimientos, conforme a las profecías que la misma Biblia nos relata, nosotros podemos ver que los tiempos se acercan, se acortan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arreglar nuestra lámpara. ¿Qué hace cuando arreglamos nuestra lámpara? ¿Qué tenemos que arreglar? Tenemos aceite en la lámpara, pero ¿qué pasa con la lámpara? Hay que encenderla. Hay que encenderla. Pero ¿qué pasa cuando vos querés encender una mecha que se le agotó el aceite? ¿Qué pasa? Se quema. ¿Sí o no? Se quema. Y al quemarse, ¿qué sucede? Empieza a largar humo. ¿Sí o no? Se quema la mecha y empieza a largar humo, porque no tiene aceite. Hoy en día hay muchos divagues mentales en el cristianismo, muchos locos en la que yo veo locuras acá en el púlpito tan sagrado que se predica la palabra de Dios. Veo locuras, tonterías, veo estupideces. Quieren arreglar su lámpara a su manera, pero no tienen aceite del Espíritu Santo, porque no hay una relación con el Espíritu Santo. Al haber una relación con el Espíritu Santo, tienen que buscar la forma, la manera, tienen que hacer un marketing, tienen que hacer algo para que de repente, la gente se entusiasme y empiece, claro, pero no hay aceite y empieza a haber divague, empieza a ver, en vez de luz, empieza a haber humo. Y lo que antes no podía ver por la oscuridad, ahora te va a ayudar un poquito el humo. Va a ser peor. Es tóxico. Bueno, hasta ahí. Mateo 25. Del 1 al 13. Pero entienda, por favor. Es lo que nos enseña Romanos capítulo 8. Vayamos al versículo 23. 8:23 dice: no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos delante de nosotros mismos, esperando la adopción. Escucha, acá es muy importante que usted entienda esta parte. La adopción, la redención de nuestro cuerpo. Según 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, somos espíritu, alma y cuerpo. Espíritu primero, alma y cuerpo. El espíritu sirve para tener comunión con el Espíritu Santo, templo del Espíritu Santo. El alma es para poder entenderle, el cuerpo es para poder manifestarle. ¿Sí? Bueno, ahora, en la conversión, cuando aceptamos a Cristo, nuestro espíritu empieza a arreglarse y a ponerse en contacto con Dios. Y empezamos a tener paz con el Señor. Empezamos a tener una conexión de fe y una relación de conciencia a través de la palabra y a través del Espíritu, que lo hablé primero. Entonces pasamos al alma. El alma contiene la voluntad, la emoción y la conciencia. Y en estas tres áreas el Espíritu Santo empieza a operar para que la naturaleza de la carne, que no es la carne en sí, sino que es el fruto de la carne, vaya desapareciendo para darle lugar al Espíritu y a darle el lugar a la naturaleza de Cristo. El cuerpo sufre también un cambio, una metamorfosis, cuando empezamos a entender que nuestro espíritu recibe el Espíritu Santo, nuestra alma entendemos, nuestro cuerpo es la última conversión cuando suenen las trompetas,
Los muertos en Cristo resucitarán primero, pero van a resucitar en un cuerpo incorruptible, porque lo corruptible se va a vestir de incorruptibilidad, según 1 Corintios capítulo 15. Pero eso después, cuando terminemos la carta de los Romanos, vamos a entrar en eso. Muy bien. Entonces, este tema deberíamos traducirlo de la siguiente manera: esperando el cumplimiento del proceso que garantiza la adopción a la familia de Dios. Esa tendría que ser la verdadera traducción. Esto es la redención de nuestro cuerpo, la redención, de eso estábamos hablando recién. La glorificación de nuestro cuerpo físico, que tendrá lugar en la resurrección. ¿Cuándo va a tener lugar? En la resurrección. De eso también vamos a estar hablando, pero más adelante. Voy a dar una pizca ahora. Juan capítulo 5, versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es tajante, es cortante, es algo literal. No le vaya a buscar nada a esto, porque esto es directamente así como suena. Entonces la referencia es 1 Corintios capítulo 5 versículo 10 y Hechos de los Apóstoles capítulo 10 versículo 42. Entonces va a haber la primera resurrección. La primera resurrección va a ser cuando suenan las trompetas, Jesucristo llame a la iglesia, el Espíritu Santo se encargue, ¿no es cierto?, los ángeles y todo empieza y arrebata la iglesia y la lleva a la cielo. Y vamos a estar recibiendo al Señor en la nube del cielo, según, ¿no es cierto?, nos habla 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 18 y capítulo 5 versículo 1 al 3. Ok, hasta ahí vamos bien, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces, la primera resurrección. La segunda resurrección va a ser en el capítulo 20 de Apocalipsis, ¿no es cierto? Van a resucitar en una gran fila, muchos van a resucitar. Che, ¿dónde estoy? Está todo lindo, hay una fila acá y allá hay un trono blanco y uno que está ahí así con la mano, como diciendo, ahí van a resucitar los que hicieron las cosas no conforme a la voluntad de Dios. Bien, pero no sigamos. Muy bien, seguimos. Capítulo 8, seguimos, versículo 27 de Romanos. Más escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Los santos son aquellos redimidos, aquellos hijos de Dios, aquellos que se pusieron a cuenta con el Señor y que están en paz con el Señor. Pasas a ser santos. Santos, ¿no es cierto?, significa apartado, separado, nada más. Hagios, en griego. Ok. Y kados en hebreo. Entonces, separado, apartado. Muy bien. Jesús intercede por nosotros allá en el cielo. Ok. Y esto debemos recordar cuando nos ponemos en oración, actitud de oración, y nos dirigimos a Dios en el nombre de Jesús. Recordemos que Él intercede por nosotros. Si no fuera por la obra de Cristo, tengan en cuenta eso, la humanidad hubiera dejado de existir. Si Cristo no hubiera dicho consumado en la cruz, ni vos ni yo hubiéramos estado más. Lo que es más, el mundo ya estaba condenado y junto con el mundo, todos los seres vivientes del mundo se van ¿a dónde? Pero gracias a la cruz nos dio la posibilidad de poder ser salvos, si queremos. Si no queremos, ya es problema nuestro. Muy bien. Entonces, si no fuera por esa obra, obviamente la humanidad hubiera dejado de existir. Y es por eso que la intercesión es parte de la obra de Jesús. La intercesión es parte de la obra de Jesús. Muy bien. Dice Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió,
más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén, gloria a Dios. Jesús es nuestro abogado y juez, el consejero, y el consejo está a favor de nosotros, a nuestro lado, si es que estamos en el lugar correcto, con Cristo. De eso me refiero. Y ninguna acusación puede presentarse en nuestra contra. Eso es lo que hizo el Señor. Somos justificados. Por eso la doctrina de la justificación. Somos justificados. Nadie nos puede señalar, nadie nos puede acusar, porque así hemos sido justificados. Pero atenti, si yo dejo de tener comunión con Dios y hago lo que a mí se me antoja, van a haber 250.000 dedos que te van a estar apuntando hacia vos, condenándote hasta los huesos. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero hay un ejemplo. Sigamos el ejemplo de Jesús. ¿Qué dijo el Señor Jesús? No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ahora, Jesús no podía hacer nada por sí mismo, sino que hacía lo que le dictaba el Padre. De igual manera nosotros debemos actuar. Lean ahí Juan capítulo 17, donde nos habla de la relación que tenemos con el Señor, así como dijo el Señor Jesús, dijo, así como yo soy uno con el Padre es conmigo, ustedes son uno conmigo. Y Pedro lo traduce de esta manera. Ejemplo, acá tenemos. Pues, para esto fuiste llamado. ¿Para qué? La pregunta, ¿para qué? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que siguiéramos, ¿qué? Sus pisadas. Entonces, mi relación con el Señor no termina nada más que en la lectura de la palabra de Dios, sino en la práctica. Y eso no quiere decir que yo sea perfecto, pero eso quiere decir que yo procuro. Me interesa mi vida espiritual, porque mi vida espiritual es primero. Y según Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que es más importante darle lugar a lo espiritual que a lo material, porque lo material proviene de lo espiritual. Así que de esta manera, en la corte de justicia divina, somos absueltos. Esa es la primera etapa de la salvación. Ahora después, en la primera etapa yo no necesito ejercer fe, pero en la segunda etapa yo necesito ejercer fe. El justo por la fe vivirá. Esto es por aceptar a Cristo como nuestro Señor. Y si Él es nuestro Señor, entonces vamos a anhelar imitarle. Ahora, si no es nuestro Señor, no vamos, ni ahí voy a estar. En la iglesia voy a ser 3 veces santo, pero afuera voy a ser 3 veces demonio. Y las consecuencias, y con esto quiero terminar, y las consecuencias de este tema son las siguientes. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por causa de Él, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo. ¿Por qué somos muertos todo el tiempo? La pregunta que yo me hago: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nadie te va a olvidar, agarrar un revólver y pegarte un tiro en la cabeza. No. Pero es decisión tuya morir al yo
Es decisión tuya. Cuando sos tentado, ¿qué hago? ¿Me dejo tentar o le resisto? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Acuérdense en Santiago 4:7. Sométase a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Con este no me voy a meter, dice. ¿Qué hago? ¿Qué hago cuando vienen mis amigos y me quieren dar cerveza? ¿Qué? Tomo, total. ¿Quién me va a ver? Hay alguien que te está viendo. El Espíritu Santo también está morando ahí. ¿Ok? ¿Por qué no predica otra cosa este pastor? Escuche. Porque está todo lindo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? El versículo 35 es espectacular. Pero cuando vamos al versículo 36 no queremos morir. Somos contados como ovejas. De matadero. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por qué somos más que vencedores? Porque hemos resistido la tentación, ¿sí o no? ¿De a quién vamos a vencer? Si no tenemos lucha, ¿a quién vamos a vencer? Y si no procuramos por nuestra vida espiritual, ¿vamos a tener lo suficiente para vencer? O sea, tenemos a analizar un poquito el tema. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 38. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. O sea, no hay nada en este universo que pueda separarte. No lo hay, no existe, a no ser vos mismo. Yo si quiero, puedo separarme del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Escuche. Lea la carta de Romanos, por favor. Hágase un favor usted mismo. Lea y medite la carta de Romanos. Usted va a ver cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido corazón de hombre. No la lea como lee un libro de Condorito, por supuesto que no. Una revista de Condorito o de Parturcito. Sino léala con su conciencia. Porque si ama a Dios va a leer tratando de entender. Y usted va a ser edificado espiritualmente. ¿Ok? ¿Ok?